Bienvenidos sean todos al 29º Congreso Anual de Arquitectura COARDI 2020, con el tema Arquitectura como multidisciplina, presentado por la Asociación Estudiantil de Arquitectura de la Universidad Católica Santa María la Antigua, en colaboración con la Facultad de Arquitectura y Diseño. Mi nombre es Jean-Paul Carrizo y como estudiante de la universidad tengo el honor de ejercer el anfitrión de esta tarde. Para esta segunda parte del día iniciaremos con la conferencia titulada El Poder de la Luz, presentada por la arquitecta Paola Medina. Paola Medina, panameña radicada en Barcelona, arquitecta de profesión, Lead APBD Plus C, con un máster en Project Management para el diseño de interior y especializada en iluminación de espacios. Ha realizado su primer proyecto de residencia de montaña en Altos de María, Panamá, en el 2016. Realizó un intercambio en Erasmus en Italia en el 2018. Ha trabajado en diseño de interiores de barcos de lujo en la Marina de Barcelona MB92. Y como último, en el diseño de iluminación del nuevo Camp Nou, con el estudio de iluminación Artec 3 Studio. Al mismo tiempo participan de proyectos interdisciplinarios como el Festival de Iluminación de Barcelona, diseñó una propuesta de iluminación para la Torre Akbar de Jean Nouvel y en estos momentos se encuentra diseñando para el próximo Festival de Iluminación en Estonia. Les recordamos que pueden realizar donaciones a la Asociación de Estudiantes de Arquitectura de la USMA por medio de transferencia bancaria, PayPal, Yapi y Nequi. Podrán encontrar la información en el cintillo que se muestra en pantalla. De igual forma, pueden visitar nuestro Instagram @aeausma e ingresar al link que se encuentra en nuestra biografía. Gracias a su aporte, la asociación podrá seguir realizando actividades a lo largo del año. Muchas gracias por contribuir. Se les informa que a lo largo de la conferencia de la arquitecta podrán escribir sus preguntas y al final de la conferencia se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. Sin más nada que decir, le damos la palabra a la arquitecta Paola Medina. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Jean-Paul, Moni.
¿Se escucha? Sí, perfecto. Listo, ahora sí. Vale, empezamos. Vale. Bueno, muchas gracias a Jean-Paul y a Mónica pues, por la presentación. Jean-Paul, me has ahorrado unos minutos y gracias a toda la Asociación de Estudiantes por todo el trabajo que han hecho, pues enhorabuena. Están haciendo un esfuerzo y sé que llevan mucho tiempo, estrés, y yo sé que lo están disfrutando, que es lo importante. Y bueno, también agradecer al profesor Mario Tiniacos, que pues gracias a él pues adquirí también muchos conocimientos pues que me hicieron mucha ilusión durante la carrera, y bueno, poco a poco he llegado hasta donde estoy. Y bueno, voy ahora a compartir la pantalla. Vale. En principio, ahora todos están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Es correcto? Sí, se ve claro. Vemos la ciudad de Panamá, todos. Exacto, exacto. Vale, perfecto. Bueno, para empezar, pues, quiero hablarles del poder de la luz, que es muy interesante. Es algo que estoy viviendo acá en Barcelona, pues bueno, el último año pues bastante más profundo. Y espero que esto que les voy a comentar de ahora en adelante, en esta hora, les motive, les inspire a hacer cosas artísticas y interesantes para sus futuros proyectos. Les voy a poner un video muy corto, son solo 3 minutos, para introducirlos en el tema de la luz, que es muy interesante y me gustaría que todos vean. It starts here. It all starts here. Infinite surfaces tend to. Uncountable textures depend on it. Unselfish, humble, consistent. Inseparable from our condition. Our first morning companion, our last associate at close of play. Revenant, creator. And what do we ask of it? On, off, rise, set. A boundless force, far from violent. Limited words talk of limitless potential. These expanses we occupy, these spaces we construct and anoint our homes, are built and composed just to contain it. This intangible blueprint that runs through all things. We gather around it, communicate through it. So what stuff is this that warms us to the core? We have boiled the storm and let it rumble, conquered the lightning and cradle its heat in our hands. All has turned to control. The infinite possibilities of the world outside exist within our grasp. Your space, your creation, it starts here. Life starts here. Bueno, ahora sí, entrando al tema de la luz, nos preguntamos qué es la luz. Realmente sabemos qué es la luz porque la vemos en un espacio, porque nos dirige, nos llama, nos dice que hay algo en ese espacio o está proyectando algo. Y por lo general conocemos la luz como tal vez este elemento que ponemos en nuestros diseños con el fin de
de decorar o iluminar, valga la redundancia, nuestros proyectos. Pero bueno, ahora quiero darles un poco una breve introducción de lo que es la luz, porque es importante saber que la luz siempre estuvo presente en nuestras vidas, desde el origen. La luz, pues, para el periodo paleolítico, en ese entonces, pues, no existía la luz como tal que tenemos hoy en día, el foco, pero ellos tuvieron que ingeniársela de manera naturalmente, generaron lo que es la antorcha y el otro tipo de luminaria, que utilizando pues el gas tuetano de los cuernos, y asimismo crearon lo que es como unas cerdas, a través ya sea con las cerdas del caballo o las hierbas, el césped, y generaron así lo que es como la vela o una antorcha. Y pues así pues vivieron por mucho tiempo, y de esta manera pues, claro que ellos vivían en unas cuevas y utilizaban la luz natural para que iluminara, pero había un punto que se iba esta luz natural. Venía la noche y necesitaban poder coexistir. Y fue entonces pues que a lo largo de los años, ya para el año 1600, pues la luz se introdujo en las diferentes artes, principalmente en la pintura, que no puedo dejar de mencionar al renombrado Caravaggio, que es muy conocido. Es para la época del barroco, cuando él decidió pues aplicar la luz en sus pinturas. Él utilizó pues una vela o una antorcha que la ponían en cualquier punto donde le permitiese pues generar esta luz en el espacio, y él, más que pensar en pintar, pensaba cómo crear esta luz en todo, esa escena en su canvas. Y gracias a esto pues se generaron los claros oscuros, que es lo que le permitió pues al espectador poder entender la escena, poder ver más allá, una tridimensión que te permitía entender de qué iba, qué quería expresar el pintor en ese momento. Y de ahí pues ya con el pasar del tiempo pues Isaac Newton también se sintió muy curioso por la luz, y él pues de todos sus experimentos que siempre estuvo haciendo, él quiso ver qué pasaba con esta luz natural, cómo se comportaba. Y en uno de sus experimentos fue lo que hizo de una caja de luz, en un cuarto oscuro totalmente, él abrió un orificio en una pared, como pueden ver aquí a la derecha, pues, bueno, esto es un bosquejo, pero tiene que ver eso, que él lo que hizo, pues, que de ese rayo de luz, en una ventana, atravesara en un prisma como este que tengo aquí en mis manos, que es muy interesante porque te ayuda a entender mucho cómo se comporta la luz en diferentes momentos del día, pero bueno, ya les hablaré de esto más adelante. Y esta luz del sol, el rayo, al entrar, al chocar con el prisma, se descomponían en todos los colores, en esta gama de colores que veíamos, y él ahí pudo definir que la luz se puede descomponer. Y bueno, más adelante, pues, el filósofo Goethe, que es alemán, pues él también creó lo que es la teoría del color. Gracias a esto, él pudo entender que hay colores detrás de la luz y quería ver cómo se comportaban estos colores. Y él pudo, a través de los experimentos de mezclando los colores entre sí, pudo definir pues que claramente estos colores, los colores primarios, al mezclarse, iban a generar los secundarios, como vemos los intermediarios aquí presentes. Y de ahí, pues, él quiso dar a entender pues que estos colores pues crean sensaciones en las personas, ya sea que el amarillo o el rojo te cautiva, te llama la atención. Es por esto, como pueden ver, que las franquicias utilizan mucho el rojo, como McDonald's, que usa rojo y amarillo porque le llama mucho la atención, te genera apetito, y eso hace atraer más gente. Entonces es una técnica impresionante que a través de los años pues ha evolucionado mucho, y hoy en día pues el color es muy importante en los espacios de arquitectura en general. Y bueno, ya luego pues dicho esto,
luego de unos siglos, el británico Humphrey Davy, en 1808, pues también, pues, él se sintió curioso y pudo ver que dos filamentos de carbono unidos a una pila podían generar luz. Pero ¿qué pasa? Que esto, pues, era muy costoso porque no era eficiente, y luego, pues, Thomas Edison tomó su experimento, lo evolucionó, y fue él quien se llevó, pues, como por la Royal Society, el galardón por haber como descubierto cómo funcionar, crear esta bombilla de manera eficiente que se pudiera reproducir en grandes cantidades y a un costo muy bajo con una larga durabilidad. Pero bueno, todo esto, volvemos a pensar qué es la luz, qué es lo que vemos de la luz. Y esto se traduce en una gama de colores que gracias al espectro electromagnético podemos entender. La luz viaja a 300.000 kilómetros por hora, que son ondas electromagnéticas que en este punto, donde estoy indicando, pues generan esa luz que podemos percibir con nuestros ojos, solo nuestros ojos que podemos captar. Pero dependiendo de la luz y puesta sobre un material, la vamos a percibir de diferentes maneras. Y bueno, asimismo pasa con esta ondulación que si va a mucha más velocidad, ya serán los rayos gamma, rayos X que no podemos ver, o si van a una menor velocidad, vienen siendo las ondas de radio, que igual tampoco podemos ver. Esto lo vamos a traducir en el ciclo circadiano. El ciclo circadiano viene siendo, para que tengan una idea, es como la luz se comporta durante 24 horas. ¿Por qué 24 horas? Porque es el tiempo que tenemos de cada día. Entonces, nos interesa saber cómo esta luz se comporta al inicio del día, va subiendo el sol al mediodía y luego baja. Y cómo esta luz se transmite en grados Kelvin, que es lo que le vamos a llamar la temperatura del color. A la luz se habla como temperatura de color, ya sea fría, muy fría, que viene siendo tipo de los 3.000, 3.500, hasta los 6.500, que es como una luz fría que ayuda mucho a mantenerte alerta, a mantenerte enfocado, a mantenerte activo. Ves todo muy claramente y obviamente no te mantiene como simplemente con ganas de seguir trabajando, qué sé yo, que es la que normalmente usamos a la hora de trabajar en nuestros puestos de trabajo. Y luego está la luz que le llaman la luz cálida, que viene siendo ya bajando a los 2.700, desde los 3.000 hasta los 2.200. Que esta luz viene siendo como ya el atardecer, que esto nos lleva a una sensación de serenidad, por lo cual nos lleva al hecho de que a decirte como que ya tienes que volver a casa, o ya es hora de descansar, o que ya te es hora de pronto ir a dormir. Es impresionante cómo esto nos afecta dependiendo de dónde estemos en la posición geográfica. A mí me afectó muchísimo cuando yo llegué aquí a Barcelona porque claro, en Panamá tenemos el horario de 6 a 6. El sol sale a las 6 y se acuesta a las 6. Punto. Y vale, no pasa nada, es perfecto, nosotros estamos acostumbrados. Pero yo llego acá y estaba en el máster, cuando salía en el verano, bueno, a principios de verano, el verano acá, el sol se acuesta a las 10 de la noche. Y yo salía a las 10 de la noche de la uni y el sol todavía estaba ahí empezando a acostarse, todavía se veía a lo lejos el atardecer, y yo no sabía si ir a la casa a dormir o si cenar o si seguir la vida. Era una cosa impresionante. Pero bueno, ya con el tiempo me he ido acostumbrando, y bueno, créanme que aún me afecta cuando hay cambios de estación. Pero es impresionante, pues, a lo que voy, que esto es importante tenerlo en cuenta, porque es esta luz, como la utilicemos, la proyectemos en nuestros espacios, que nos va a crear sensaciones, y por lo cual nos permitirá disfrutar mejor o no un espacio. Aquí por lo menos les quiero explicar, bueno, les quiero indicar cómo
esta luz, bueno, ahora la luz artificial, pues proyectada en una imagen con todas las temperaturas de color, ¿cómo puedes observar la diferencia de sensaciones que puedes tener en un espacio? Yo creo que aquí nadie quisiera estar en la sala con una luz súper fría porque es muy, muy, muy llamativa, muy azul, tiende a tirar así azulada y no te da esa sensación de relajación. Y de esta manera pues pasa con todos los espacios, no solo en la residencia, sino en los hospitales, en los hoteles, en las cocinas, por lo menos en las cocinas industriales, en las zonas de trabajo, en los bares, en los restaurantes, hasta en el espacio urbano. Es muy importante cómo iluminamos los edificios, tanto por fuera como por dentro. Y ahora pues, ya que entramos un poco más al espacio, ¿qué es el espacio? Siempre nos han hablado del espacio como el espacio donde este espacio tiene una función y cuál es su función. Y entonces buscamos desarrollar la función del espacio. Que si tenemos un espacio de oficina, pues vamos a hacer las oficinas, los muebles, escoger los mobiliarios, súper chévere, que sea funcional, que es muy importante siempre tenerlo presente. Pero más allá de eso, ¿qué generamos en el espacio? El espacio es el lugar donde pasamos, ya sea el 90% o por decir el 70%, para no exagerar, de nuestra vida cuando estamos trabajando en una oficina o ya sea en casa o remoto, donde quieran, o en el espacio de un bar, un restaurante o en la casa. Entonces, este espacio hoy día pues se busca que genere una sensación, una experiencia en el ser humano. No solo ya una función, sino despertar los sentimientos en las personas que puedan sentir el espacio más que solo vivirlo y estar. Y esto lo vamos a traducir de un diagrama muy básico y para que lo puedan entender. Vamos a siempre enfocarnos con la experiencia del ser humano. Que estos espacios que vamos a generar se van a desarrollar a través del diseño, que nos encanta, la tecnología, que se puede llevar de muchas maneras, y la estrategia. Es muy importante la mezcla de estas tres cosas para poder alcanzar esa experiencia del ser humano en el espacio. ¿Cómo lo logramos? Es importante saber escoger, no solo diseñar y crear una función en el espacio, sino ir más allá, despertarle una sensación en el ser humano, en la persona, en tu cliente, para que ellos puedan decir, vale, me gusta este lugar, me siento a gusto, quiero volver. Y de esta manera, pues, el local comercial, el restaurante, el hotel, tu casa, van a volver, van a hablar de ti y van a decir, qué belleza, ese lugar es genial. Pero bueno, ahora quiero hablarles también un poco de los conceptos lumínicos, muy por encima para que entiendan que la luz, pues, no es solamente este bombillo que encendemos en un switch on-off, no, es que genera esta luz. Hay un libro muy interesante que les recomiendo, se llama El elogio de la sombra, y de Junichiro Tanizaki, que es muy corto, se lo pueden leer en un día, y es muy bueno, la verdad, porque habla mucho de cómo el contraste de la luz, la sombra y la oscuridad genera estas sensaciones en las personas que vivimos y no sabemos, pero nos cautiva, nos despierta a sentir más en dónde estamos. Y hay una frase que, bueno, que me llama mucho la atención y les quiero compartir. Él dice, "We find beauty not in the thing itself, but in the patterns of shadows, the light and the darkness that one thing against another creates." Y es como que, wow, pero ¿cómo? es muy interesante. Pero bueno, ahora, volviendo de los conceptos lumínicos, este proyecto es de Peter Zumthor, es uno de sus proyectos famosos, uno de los más importantes, que es el Museo de Zinc
Es un edificio muy básico que si lo buscan en internet van a ver, son como unas cabañas que están puestas en una montaña y que genera, y él ha creado pues en los laterales estas lucernarios para que entre la luz directa del sol y genere esta luz tan potente en los objetos. Y de esta manera pues quiero indicarles pues de la luz pues se surge lo que es la umbra, y la umbra en latín viene siendo la sombra, que viene siendo como la parte más profunda y oscura de una sombra, donde la fuente de luz está completamente bloqueada por el cuerpo exclusivo, que viene siendo pues como las partes más oscuras, como bien acabo de decir. Luego está la penumbra, que viene siendo como la casi sombra, pero no. Es la región donde solo una parte de la fuente de luz está oscurecida por el cuerpo oclusivo, por lo cual viene siendo más que nada como este espacio de acá, las zonas de estas de aquí. Y como otro concepto interesante que también es importante que tengan en cuenta, el contraste. El contraste tiene, bueno, dos definiciones muy importantes, que es la relación entre la iluminación máxima y mínima de un objeto y la relación entre el brillo de las diferentes partes de una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a tener objetos en nuestros diseños. En nuestros espacios van a haber materiales que estos, entre ellos, van a hacer un contraste. Y es por lo cual es muy, muy importante saber el comportamiento de la luz sobre estos materiales. Porque no sé si les ha pasado antes que algunas personas perciben el rojo de una manera y otros lo ven de otra manera, y es una cosa impresionante, pero hay miles de estudios sobre esto, pero sí pasa, y pasa mucho por el contraste de los materiales, de los colores entre sí, y cómo la luz influye sobre ellos. Y aquí pues como una simple imagen para explicarles, aquí vemos 3 cuadrantes grises, unos más claros que otros, pero todo esto va a variar dependiendo de la posición, de la luz y del contraste. De igual manera pasa con los colores. No es lo mismo el morado que tenemos acá al lado del naranja que este morado. Algunos lo verán más claro, otros lo verán más oscuro, y de igual forma pasa con el resto de colores, y así también pasa con el resto de materiales. ¿Qué pasa? Esto transformado en el espacio urbano, en nuestros edificios, en nuestros proyectos, pues genera esta sensación. Sabemos que el azul siempre va para el cielo. Esto es un experimento que hice para poder entender también estas sensaciones, pero ¿qué pasa cuando si ponemos el naranja en la parte del cielo? Bueno, tal vez no pase nada porque el atardecer es naranja, pero no siempre es naranja. ¿Y por qué pasa esto? Es la posición del sol con la Tierra que va a generar la incidencia de estos rayos de luz en la Tierra, y dependiendo de estos, vamos a ver las nubes color lila, grises, doradas, y es impresionante todos los colores que podemos ver en un atardecer. O sea, es simplemente mágico, por decir algo. Y de ahí, pues, también como dentro del espacio, esta luz nos va a generar como el efecto de profundidad, o más bien nos va a generar otra sensación en el espacio. Por ejemplo, en esta primera imagen tenemos un pasillo que, claro, tenemos la luz natural que entra por estas hendiduras y se proyecta en el lado opuesto. Pero que sin esta luz, tal vez no se proyectaran, simplemente por un pasillo y ya está. Que sabemos que tenemos que ir allá porque, bueno, es el camino. Pero ya con esta luz proyectada en este lado opuesto, entendemos mejor el espacio. Ya sabemos que hay una perpendicular, que hay un plano y que hay algo más allá. Esa sensación de profundidad. Luego puede ser que nos proyecte, y dependiendo de los materiales que tengamos en el espacio, pues nos va a ser sensorial. Ya sea que estamos, qué sé yo, en el cine,
en un restaurante, jugamos con los materiales para crear estos efectos de sensación, de sentir que hay más allá de penumbra o de una experiencia. Entonces, luego también pues se genera el claroscuro, que el claroscuro pues nos ayuda mucho como a generar esos otros sentimientos en el espacio. Esto se puede jugar mucho para los espacios de bares, de hoteles, que hay espacios que no queremos que estén muy iluminados, pero pero están conectados y te llevan a otro lugar. Entonces ahí se hace un claroscuro, o por ejemplo en una sala de estar que tenemos un pasillo o unas obras de arte que queremos iluminar, entonces hay espacios que no necesitamos realzar. Entonces se generan estos claroscuros que hacen interesante el espacio. Y bueno, ahora la luz y el color en el espacio, ¿cómo trabaja? Quiero mencionar estos 3 referentes muy importantes que llevan una trayectoria larga y pues gracias a ellos y todos los experimentos que han hecho, los trabajos, pues nos han inspirado a nosotros también para generar cosas interesantes, diseños. Iniciando con Olafur Eliasson, un artista danés, es uno de mis preferidos, y les invito a que entren a su página y observen todo lo que hace, porque es brutal todo como las cosas que hace. Él juega mucho con el espacio, quiere como generar sensaciones en el espacio a través de la luz, de materiales de la naturaleza, a través del agua, del viento, y él juega de esta manera para invitar al ser humano a volver a sentir, a volver a percibir el espacio de otra manera, o simplemente a llevarte un viaje, que simplemente entiendas que no es un espacio y ya está, que es algo, un espacio puede ser mágico o interesante, en fin. Y bueno, este es un proyecto de él, uno de sus famosos proyectos, uno de los principales, perdón, que es el Weather Project, lo hecho en el 2003 en Londres. Este está en el Tate Modern Museum, que él lo que quiso pues crear un sol gigante a toda costa para que la gente pudiera ir, sentarse, relajarse, disfrutar y contemplar lo que es el sol. Él dice, pues, una de sus frases, pues, que a menudo contemplamos el espacio artístico como algo relacionado con la imaginación, la utopía, algo fuera de este mundo. Pero ir al museo es acercarse al mundo, no vas para escapar de él, sino para verlo en mayor definición. Entonces, él quiso, pues, crear en este espacio, en la parte de arriba, él instaló todo el techo espejos para que tú, estando abajo, te pudieses ver reflejado en el techo. Y ya con esto te genera una sensación de dónde estoy. Estoy totalmente en otro lugar que no es la Tierra, seguramente. Y bueno, un poco de neblina que él utilizó. Esta obra se hizo muy famosa y claro que esto, ubicado en Londres, Londres es un país que no tiene casi el sol, no tiene el amanecer ni el atardecer como nosotros en el Caribe o aquí en Barcelona se puede ver. Y claro, para ellos era como que, wow, estoy súper cerca del sol, lo siento, es impresionante. Y al final todo esto logrado con la luz, la materialidad. Otro proyecto también interesante es que es bastante básico, uno de sus primeros proyectos, este de aquí, donde él utilizó solo tres platillos de policarbonato con un color muy tenue, pero que con estos suspendidos en estos tensores, pues iba a generar un movimiento, y este movimiento a través de la luz, iluminándolos, pues iba a generar estos colores en la pared, en el muro. Dependiendo de la posición en que estaba, pues iban a ser unos colores más intensos, o sea, si los tres se intercedían de alguna manera, pues que generaban que es bueno, que para algunos será el marrón o un naranja más oscuro. Y así es interesante cómo la mezcla de los colores y los materiales generan otros colores. Luego está el artista Carlos Cruz Diez, que bueno, falleció hace un año. Él, creo que tal vez muchos lo conocen, él tiene su estudio en Panamá,
Él es de Venezuela. Y bueno, él es también muy reconocido como uno de los artistas que trabajó muy bien el arte cinético. Él quiso pues trabajar el color de a lleno, indicando que, viendo que el color nos permitía a nosotros sentir cosas, y la mezcla de estos colores entre sí podían generarse unos nuevos. Como pueden ver en esta imagen, son filamentos de colores del mismo tono, pero que uno al lado de otro se generan unos más oscuros, unos tonos más oscuros y otros más claros. Y de ahí, pues, él dice, pues, el fundamento para la invención del arte es el espacio. La obra ha de ser un ente viviente y para poder percibirla uno ha de desplazarse. Y claro, estamos en un espacio súper lindo y es cuando nos movemos que vemos que un material se ve muy brillante o se puede perder. Luego está otro de sus trabajos muy interesantes, que es el de cromosaturación. Este ha ido por muchos países y yo lo pude vivir aquí en Barcelona en un museo que hizo esta instalación, que consta solo de 3 espacios, 3 cámaras de luz, una roja, una azul y una verde, que esta luz proyectada en la pared, que la pared, el espacio es totalmente blanco, esta luz intercedida una con otra iba a generar un nuevo color. Como pueden ver aquí, que se ve como un poco el magenta, y así sucesivamente. Acá vemos como una naranjita. Entonces él dice, todo es movimiento, el color no es estático, y una de las cosas que yo estructuré para mi trabajo es no darle significantes. Las formas tienen significantes. Para mí lo único significante es la dialéctica que se establece entre el espectador y la obra. Y bueno, como último, el tercero, que también muy bueno, James Turrell, que es uno de los arquitectos de la luz. Él siempre, desde un inicio, trabajó la luz. Él quiso trabajar la luz en la arquitectura y generar siempre como una luz muy sutil para generar el espacio. El espacio podía ser muy diáfano, pero él generaba más allá un espacio del que podíamos percibir. Entonces, este es uno de sus proyectos también muy interesantes, que es el Roden Crater en Arizona. Él lo que quiso hacer un proyecto de contemplación, un espacio de contemplación para el ser humano, donde habían diferentes, bueno, ahora son 6 naves como estas, donde él invita al espectador a sentarse y contemplar la luz en el espacio, cómo la luz incide en el espacio, cómo entra a través del recorrido del día, y observar las nubes, cómo va pasando, cómo luego al caer la noche pues se va generando esta luz que él ha puesto artificial para sentir como si fuera la luz del atardecer. Como vemos en la segunda imagen, es esto, una escalera que permite salir y poder observar a través del ojo del cráter, como lo llama él, lo que es todo el cielo, las estrellas, los planetas, lo que te permitiese en ese momento. Y él nos dice, la luz no se trata tanto de lo que se revela, sino que en sí misma es una revelación. Dicho esto, vamos a entrar ahora en los proyectos, la luz en los proyectos de arquitectura. Ahora, pues, una frase muy interesante de Stephen Hall, un arquitecto que trabaja mucho con la luz. Él dice, un edificio habla a través del silencio de la percepción orquestada por la luz. Y bueno, ahora vamos a entrar a los proyectos del LAMS Awards, que fueron el año pasado. Yo pude ir a la celebración y fue súper interesante, pues, cómo el desarrollo y el diseño de estos proyectos. Y quiero compartirles, pues, a ver, que son muy interesantes y bueno, ojalá algún día también podamos aplicarlos en Panamá. Este es el Music on Path en London, que ellos quisieron, pues, esto estaba a 30 kilómetros de la ciudad, y ellos quisieron pues crear como un tránsito entre el espacio que conectaba de un lugar a otro de una manera muy interactiva para invitar al ser humano a entrar, a divertirse y hacer como un poco de ejercicio, vida saludable. Porque claro, esto es como una rampa, puedes entrar con una skate,
con una patineta, con una bicicleta, puedes andar corriendo, o sea, es totalmente libre, pero es interesante, ellos quisieron crear como el movimiento de la luz a través de la persona, generada por la persona, pues al pasar la persona pues se iba a encender esta luz que está proyectada en estos puntos de LED RGB. Y bueno, les voy a indicar aquí un videito cortísimo para que vean cómo funciona al pasar la persona. Y bueno, siguiendo con el siguiente proyecto que es también interesante, el Bloomberg Headquarter en London. Este es de Foster & Partners y los diseñadores, pues aquí pues esta obra que vemos aquí, que podrán pensar que es como simplemente un material que quisieron cubrir el hueco, por decirlo. No, es una obra de Olafur Eliasson, el que les mencioné anteriormente. Él pues quiso como interpretar lo que decirnos que el pasado no podemos olvidar el pasado, que nada es imposible sin el pasado. Lo que quiere decir que siempre venimos de ahí y hay que entender el origen de las cosas. Y luego, pues la iluminación, este proyecto también ganó muchos premios, ganó premio BREEAM, que es como la certificación LEED en Norteamérica, ganó con la mejor puntuación 98, y claro está que es un edificio súper eficiente, y bueno, para hablarles de la luz, ellos quisieron como iluminar los volúmenes dentro del espacio de una manera muy sutil, sin, sin, sin abrumar al espectador y sin dañar el espacio como tal, sino que iba a favor de la arquitectura. Y bueno, obviamente habían espacios que tenían que seguir iluminándose para poder como transitar, y estaban iluminados por estos proyectores que podemos ver en la parte de arriba. Luego en la parte interna de tenemos esta rampa escalera, que es la que conecta y es como el eje central de circulación, que es la que nos va a transportar, por decirlo, a cada planta, a cada nivel. Esto es una oficina inmensa y como pueden ver, les quise poner esta imagen para que entendieran lo que es la importancia de la materialidad. Utilizaron alrededor de, ¿cuánto fue? 5.000, no, perdón, 2 millones de pétalos de metales a todo lo largo del techo, como pueden ver en esta forma, para darle esta parte eficiente. Y dentro de ellos, como pueden ver en estos puntos, usaban puntos de LED, fueron alrededor de 50.000 puntos LEDs para poder generar esta iluminación como general en el espacio. Y luego un proyecto también muy interesante que es el Germany Ivory Museum. Este proyecto, la verdad es que fue un reto también para los arquitectos y los diseñadores de iluminación, porque es un museo que, claro, lo vemos como todo oscuro, pero eso era lo que ellos buscaban. Buscaban que los elementos se iluminaran. Este se reformó recién, y a través de este elemento de cristal le han puesto un ácido en la parte inferior para poder como generar ese efecto de nubosidad. Y claro, para los diseñadores de iluminación pues tuvieron que poner una luz muy, muy, muy potente para poder que este ácido se iluminara y crear pues esta sensación sin que se viera tanto lo que está debajo sosteniendo los elementos. Y luego para la circulación del espacio utilizaron pues estas tiras de LED a todo el perímetro del museo para indicar al habitante pues por dónde tenía que ir. Y luego así vemos otro espacio
de este mismo museo, pueden ver que aquí más o menos indica por dónde está el techo, o sea que realmente todo es totalmente oscuro y es bastante complicado cómo poder iluminar un espacio además que te crea un poco de confusión porque no sabes exactamente dónde estás, simplemente te transporta a otro lugar. Y es esto lo interesante. Luego vamos a entrar en unos proyectos de iluminación que pues he podido pues vivirlos y estar presente. Este primero que nada ha sido uno de los primeros proyectos que vi aquí en Barcelona cuando inicié el máster. Bueno, nos invitaron a una visita al hotel, porque claro, era un máster de interiorismo, entonces querían indicarnos toda la parte de interiorismo y también ver toda su funcionalidad, la iluminación, que era muy interesante. Y fue cuando yo llego a este punto de la escalera, no sé si se han percatado que esto lleva a esto. La escalera, esto que vemos a la derecha es la escalera principal pues, del hotel. Y es como muy extraño cuando lo ves y dices, wow, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde me lleva? Y pensarías que esta escalera o este elemento o lo que sea, tal vez es de un bar o de una discoteca, pero no, es de un hotel muy renombrado, el Hotel Ola de Champla, aquí en Barcelona. Y pues ellos utilizaron solo las tiras LED para iluminar por debajo de las barandillas en dirección downlight para así solamente iluminar muy sutilmente la escalera para que tú puedas visualizar, pero con el contraste de la pintura negra del techo ya te hace ese claro oscuro. Y tú estás abajo, esta foto es estando yo abajo, que miro hacia arriba y veo esto y digo, wow. Y es interesante cómo te crea con unos tubos fluorescentes rojos, te crea esta verticalidad y esta profundidad, simplemente con poner dos en cada nivel. Y bueno, este es otro proyecto del Hotel VP Madrid que quería indicarles porque es interesante pues de la parte también de iluminar las fachadas, los edificios, no solamente la parte interna, sino todo el envolvente o algunas partes para poder resaltarlos. Y entonces este edificio pues está en el centro de Madrid y ¿qué pasa? Que en Madrid hay mucho movimiento de personas, de carros, de todo, o sea, es un constante tránsito de gente que querían también como generar eso en el edificio. Entonces podemos ver que en la fachada pues hay partes que está oscuro, que está bastante encendido, iluminado y así, y no es que es así, no es estática, es una iluminación dinámica que está programada para que se encienda y se apague durante el transcurso y generando este movimiento como de viento sobre la fachada. Y ya desde muy lejos, tú estás en la ciudad y ves este movimiento de luz y ya, claro, tu vista se va hacia allá y ves este edificio y te invita como a decir, wow, qué lindo, cómo lo habrán hecho. Y es con programación. Luego, pues, eh, esta parte interna del el pasillo de las habitaciones también es interesante como a través solo de estos materiales que colgaron de metacrilato suspendidos, pues generaron como la luz y sombra en el espacio. No es como que si imaginasen este pasillo sin nada de esta materialidad y es simplemente un pasillo y basta. Entonces, claro, hay que buscar cómo con la materialidad generar estas cosas en el espacio. Este es otro proyecto también que me llamó mucho la atención desde un inicio porque este es el Museo de Diseño en Barcelona. Como pueden ver es un volumen bastante grande que, bueno, consta de 4 plantas hacia arriba y una inferior. Y bueno, hace bastante contraste con el resto de la ciudad, pero que han sabido pues respetar bastante el distanciamiento entre ellos. Y ellos han querido resaltar aquí la iluminación con una iluminación lineal en todo el recorrido del muro, y tuvieron que utilizar una luz muy potente para poder resaltar la fachada hasta lo más que pusieran la parte más alta.
¿Qué pasa? Que gracias a esto pues permitió también iluminar estos volúmenes que salen aquí. Que sin esta luz, posiblemente ya estos volúmenes ni siquiera lo veríamos. Y eso es parte del diseño. Por eso que es importante poder como resaltar el diseño que hacemos. ¿De qué manera? Porque una cosa es de día y otra cosa es de noche. Y bueno, aquí por ejemplo son unos lucernarios que han hecho pues como unas cajas de luz natural y que al mismo tiempo pues de noche crea esta sensación de cajas de luz, que realmente no es nada, solo son unos lucernarios. Y que aquí lo podemos ver cómo se proyecta la luz natural. Esta es una foto de día, como pueden ver al final en estas ventanas, y cómo la luz entra por estos cubos, y luego pues esta iluminación lineal a lo largo de todo el espacio te indica también hacia dónde es el recorrido. Tú estás por allá entrando, pasando, y es este siempre el espacio donde se generan las exposiciones, los eventos, por lo cual ya sabes que hacia acá tienes que venir. Y luego una otra imagen de la parte exterior, del otro lado del edificio, que como pueden ver es muy dinámica. Ellos quisieron jugar con el espacio urbano. Quisieron como invitar al ciudadano a que interactuara con el espacio urbano, no solamente pasar y ya está, ir a coger el metro, el bus, el taxi, no, sino que también como disfrutar el espacio, disfrutar el camino hacia tu casa o divertirte, pasar un pequeño momento ameno. ¿Y qué pasa? Aquí ellos quisieron jugar con estos tubos que vemos aquí, que hacen como un papel de bocinas o parlantes, donde las personas podían venir y gritar y a decir lo que sea, pero más que nada como gritar, y con el movimiento y las ondas sonoras creaba entonces el movimiento en el suelo con la luz. Para que lo puedan entender, un video cortísimo, déjame y adelanto, a ver. Bueno, ahora pasando a otro proyecto, espero que les haya gustado porque es súper interesante. Y ahora otro proyecto, el restaurante Enigma. Entrando un poco al tema de restauración, también es importante cómo generamos las sensaciones en los restaurantes, cómo un restaurante puede sentirte, te puedes sentir muy ameno, muy a gusto, muy relajado, o puedes sentirte que realmente quieres comer e irte. O sea, que es impresionante cómo la luz nos afecta en el sentido de percibir el espacio. Y este proyecto también me pareció muy interesante, fue uno de mis referentes para cuando hice el máster. Este proyecto, que también es de uno de los arquitectos, bueno, que ganó un Pritzker, el de arquitectura, se llaman RCR Arquitectos, son en catalanes,
y ellos pues quisieron como crear un espacio enigmático, como bien el nombre lo dice. ¿Qué pasa? Que este restaurante es de cocina molecular, es de uno de los chefs más renombrados de aquí en Barcelona, el Ferran Adrià, y pues ellos quisieran pues como crear una sensación de, de no saber dónde estás, de ver y no ver, de no percibir exactamente qué es, porque ellos iban a recibir esta comida molecular que no sabían exactamente qué es, y luego es como todo un experimento, todo un show, y que a través del juego de luz con la materialidad pues pudieron lograrlo. Y como pueden ver en esta otra imagen, pues ellos quisieron pues como crear una nube en todo el recorrido, en todo el techo del espacio. Es esta nube que te hace sentir como en un lugar que no sabes exactamente qué es, pero simplemente te traslada. Y con estas láminas de metacrilato, pues ves, pueden observar que no te permite ver, entonces te da te ayuda también como a generar la privacidad y el semi-privado. Y aquí en otro espacio, pues como pueden ver, todos los chefs cocinando y preparando todo, y luego se pasa como a un recorrido de degustación de la comida, porque es full experimental, y bueno, es muy interesante la verdad, cómo lograron esto, a pesar de que esta parte del techo es simplemente mallas puestas entre ellas, y las fueron arrugando, y ahí sobre ellas pues pusieron estos downlights, estas luminarias para que pudieran como generar la tridimensionalidad, los claros oscuros, como se ve a veces en las nubes que tienen partes oscuras y otras muy, muy brillantes. Y luego este otro restaurante, el Tunateca, que también es muy interesante. Ellos aquí, pues, el equipo creativo, que son los interioristas, pues quisieron, colocaron todos estos pececitos hechos con metraquilato, y para generar como una sensación de que estabas como en un barco, dentro de un barco, y veías a través de una ventana, que es tus ojos, como esa bancada de peces que estaba cerca de ti. Y a través de la luz, que esta luz pues también es una luz cálida, estos downlights que ven aquí apuntando todos hacia abajo, pues todos estos también estaban programados. De manera que si ven, acá tenemos unas luminarias que son como colgantes, y estas van a darnos la luz que necesitamos en el espacio, en la superficie de la mesa para la hora de comer, pero luego esta iluminación que está más arriba va a generar como en la programación este movimiento de encendido y apagado, y que pues claro que esta luz también reflejada en estos pececitos se va a proyectar en esta malla o cortina que está detrás, que viene siendo como la malla de la pesca. Y entonces crea una sensación bastante interesante en el espacio. Luego, pues, otro espacio del mismo restaurante, como pueden ver, ellos quisieron utilizar pues, una iluminación indirecta en el techo, que con esto pues iluminaban el techo, o sea, perdona, y la materialidad. De esta manera, pues, también resaltas la materialidad, y la luz al rebotar se va a generar esta luz muy general en todo el espacio, permitiendo así que no se crean las sombras en la superficie de trabajo. Ven que hay una luz muy, muy limpia, no hay sombras de que hay un punto de luz y de pronto no hay. Entonces es como muy, muy limpio la luz en el espacio. Y este es otro proyecto, entrando un poco a hotelería. Este abrió recién, es el Hotel Kimpton Vividor aquí en Barcelona también. Está en uno de los barrios principales, bueno, en el barrio gótico, que está junto al barrio Ciudad Vela, que es como decir el casco antiguo. Entonces, claro, los interioristas quisieron como, y los arquitectos quisieron como resaltar y traer un poco de ese pasaje que tú te llevas del transcurso de tu coche, digo, de tu carro, perdón, al hotel o al espacio que tienes que pasar en ese barrio de Barcelona puntualmente. Pasas por muchas calles, muchas callejuelas llenas de museos, de bares tradicionales muy típicos, o mucho arte callejero,
Y quisieron pues como trasladar eso al espacio de manera que pudieran a través de la materialidad, como resaltar este espacio como elegante y que también jugara un poco con el diseño, el arte que se ve siempre en todo el recorrido de la ciudad, en todo el espacio urbano. Y bueno, también utilizaron mucho pues diseñadores locales, artesanos, para poder crear estas cerámicas que vemos en la pared, en el suelo, que son muy vistosas. Y luego pueden ver cómo a través de la iluminación se ilumina pues los espacios muy puntualmente, sin generar tantas sombras, sino que sabes por dónde tienes que ir, sabes que aquí está el ascensor porque te ilumina el espacio. Y, por ejemplo, aquí tenemos unas barras de atención al cliente que las han iluminado por debajo de manera que como que las resalta, te llama la atención y vas hacia ello. Esta es otra parte que es un bar y bueno, pueden ver cómo con estas dos luminarias que tienen una luz muy potente y muy fría, pues ilumina de una manera muy atractiva, o sea, llama mucho la atención al visitante y obviamente te invita como a querer ir ahí a ver de qué va. Luego este otro proyecto, el Hotel Gates, que es de Light Squad Studio. Ellos pues, bueno, son dos chicas que quisieron crear como un espacio muy dinámico y confortable. Es la parte del lobby del hotel, y en esta parte acá pues tenemos como la recepción, y ven cómo se hace como un cambio de un poco de penumbra, y luego se ilumina más el espacio acá, lo que te invita a decir que acá hay algo, acá es donde tienes que estar. Y luego pues iluminaron un poco lo que es también la librería, de manera que pues no dejarla ahí como tal, como que un espacio de libros y ya está, sino resaltarla también, porque es parte del diseño. Este es otro espacio también dentro del lobby que, como pueden ver, pues es un espacio como un espacio de espera. Estoy aquí, me tomo un café y ya me voy. O reviso el celular, veo un par de cosas y ya me voy. Entonces, claro, es un espacio de espera, pero al mismo tiempo es confortable porque tienes la luz que te ilumina perfectamente las mesitas, y donde tú te sientas, pues no te cae esa luz directamente, sino que ya estás tú como en un segundo plano. Entonces esto también es interesante. Y bueno, como último de los proyectos, como vemos que esta luz pues también puede resaltar mucho la arquitectura, no solamente para los espacios internos, sino de una manera creativa y llamativa también para el espectador, para el visitante, para los ciudadanos. Ellos quisieron, esta firma Nulty Lighting, que es de Londres, ellos quisieron pues crear en este puente que conecta dos edificios que son los del Dubai International Financial Center, para resaltar la arquitectura y resaltar la conexión de estos dos edificios que son muy importantes. Y ellos utilizaron simplemente, bueno, tubos de luz RGB, y con una programación pues creaban este movimiento de colores en la arquitectura. Y claro, para el espectador era como que, uff, ¿qué es eso? Qué hermoso que hay ahí. Y al mismo tiempo pues la ciudad se hace más interactiva, se hace como que más llamativa, y es interesante cómo genera una sensación en el espacio. Y esta es la parte de dentro, que pueden ver, ellos utilizaron solo una luminaria, que se llama Trick de Iguzzini, y es una luminaria que pues proyecta, bueno, si proyecta una luz 360 grados, que pasa por, bueno, a través de una hendidura muy finita, pero claro, es muy potente también esta fuente de luz. Y ellos pues lo pusieron a todo lo largo, generando pues como enmarque del puente y darle profundidad al espacio. Luego, bueno, aquí quiero hablarles del proyecto que tuve en Panamá en el 2016, pues ha sido también muy interesante porque, y quería contarles un poco, yo trabajé mucho el tema de la luz natural y me forzó a ir con muchos fines de semana seguidos para poder entender cómo se comportaba la luz en el espacio.
es un terreno grandísimo, que pueden ver, como pueden ver todo esto y más abajo, pues era como al inicio difícil poder ver dónde ubicar el primer edificio, porque este proyecto iba a ir por etapas. Y bueno, sí, va por etapas. Esta es la primera etapa, que consta de una pequeña residencia eh, que con el tiempo pues se iba a transformar en otras 2 residencias en estos 2 puntos. Entonces es importante ver también cómo la luz natural también influye en nuestros espacios. Como pueden ver así a vista, recuerden esta montaña porque luego se las voy a mencionar, pero bueno, aquí era como donde llegaba el carro y bueno, tratamos de no intervenir, de no mover los árboles, de no afectar el terreno y pues tuve que mover tierra así en 2 puntos, pero bueno, fue muy interesante, a pesar de toda la inclinación, la pendiente que tenía. Y bueno, este es el resultado después, luego de un año de haber estado yendo y viniendo, porque en ese momento estaba trabajando y no podía estar directamente en la obra, pero iba los fines de semana y podía observar el avance, igual y siempre me consultaban, estaba yo en el trabajo y me llamaban para consultarme cada cosa. Y bueno, fue súper interesante. Y ahora, bueno, contarles también, pues, cómo trabajé la luz. Pues, yo solo con una ventana que hice en la parte de delante del edificio, la ubiqué en esa altura, justo para que entrara la luz, viendo cómo entraba, cómo salía el sol, por dónde salía, y de esta manera, pues, se proyectaba dentro del espacio. Es una casa tipo loft. Entonces en la segunda altura, pues en este punto de acá, pues está como la habitación de invitados o del hijo, que es una habitación pues que claro, que está abierta al espacio, al espacio de doble altura. Y esta ventana aquí, él estando, la persona estando en la cama puede observar la montaña, que es la que les mencioné anteriormente. Entonces, esta luz, pues claro, al entrar a la mañana, 6, 7 de la mañana empieza a entrar el sol y ya te dice que ya es otro día, que ya tienes que amanecer, que ya es hora de salir a disfrutar el día. Y luego, al caer el día, la noche, es impresionante, pero es súper lindo, estás ahí y a través de las ventanas puedes ver todo el cielo estrellado, ves la luna, ves todo ahí acostado desde tu cama, entonces es como que wow, como con un orificio que le haces en un punto puedes ir más allá, disfrutar otras cosas más dentro del espacio. Y bueno, aquí unas vistas del balcón. Bueno, más que nada lo que quisimos es que la mayor parte de la casa fuera este espacio, un espacio abierto, que pudieras estar conectado con la naturaleza, siempre estar observando y contemplando todo el paisaje. Y ya esta es de la parte interna, que como pueden ver estos puntitos blancos que ven al final, todo eso es como la zona de perdón, de Chame, de San Carlos, Coronado, y el sol sale por este punto y es súper interesante como tener esa vista siempre, ¿sabes? Luego, una vista del otro lado de la terraza, aquí es más o menos, se puede ver, de este punto es la entrada, y bueno, también con el tiempo pues, se sembraron más árboles para crear un poco más de sombra, porque era impresionante la cantidad de luz en ese espacio. Y bueno, ya luego pasando un poco a la luz en el espacio, también el light art es súper interesante, cómo a través de esta luz artística podemos generar instalaciones o generar proyectos efímeros en el espacio urbano para invitar a los ciudadanos a disfrutar del espacio urbano. Eso fue en el Festival Llum del año pasado. Llum es luz en catalán. Y bueno, nos tocó este espacio donde teníamos este edificio que es muy antiguo, es la antigua fábrica de bicicletas de Barcelona, y de este lado es lo que hoy día es un coworking space, y es un pasillo mucho más largo de lo que ven en esta imagen, porque claro, no me abarcaba hacer todo el espacio completo, pero era como un corredor de una calle que te
transportaba, pues bueno, que te llevaba de una calle a otra. Entonces nosotros queríamos como traer, por eso le llamamos Entre Murs, Passat y Futur, que es lo que quiere indicar, queríamos traer como a través del edificio antiguo, pues, cómo traerlo al presente sin dejar la historia en el pasado. Entonces, ¿cómo lo logramos? A través de, utilizamos unos proyectores con una fuente de luz súper potente, que es las que nos van a permitir, pues, a través también de la distancia, o sea, de separación que teníamos en el corredor. Yo les puedo decir que aquí, justo donde estoy parada, era como el punto más lejos, o sea, no era un pasillo ni tan angosto, ni tan amplio, pero gracias a eso pues nos permitió entonces poder proyectar la luz en todo el muro, como pueden ver la luz azul. Y luego en la parte de abajo, en todo el recorrido del muro, pues utilizamos una luz lineal, que era una luz roja, y como pueden ver aquí, haciendo un poco de pruebas con mi compañera, pues podíamos ver cómo se generaba esta luz en el espacio, cómo se generaba esta sombra a través de la luz, el contraste de una luz con la otra. Y bueno, ese día fue súper lindo, súper interesante, cómo la gente le encantaba, empezaron a interactuar con el muro, empezaron a tocarlo, a ver qué era esto, y a jugar con la luz y con el espacio. Entonces como que querían entender cómo lo lograron, y es tan sencillo como utilizar dos fuentes de luz. Bueno, no tan sencillo, claro que lo tuvimos que estudiar y evaluar todo, pero es muy interesante pues cómo a través de la luz y la materialidad podemos volver podemos invitar a los habitantes pues, a interactuar, a volver a sentir el espacio, a llamarle la vista, hacia indicarles algo y que vean que hay algo ahí. Hay veces que simplemente dejamos de ver cosas cuando vamos caminando por la calle, dejamos de ver algunos edificios que tal vez pueden ser muy interesantes, pero porque no están iluminados. Entonces, es un poco triste esto, porque es importante también resaltar la arquitectura de la ciudad, la arquitectura que nosotros creamos, y que no quede solamente en un plano, un segundo plano o un algo que está ahí. Y bueno, como último, les quería compartir este proyecto que lo diseñé el año pasado. Bueno, originalmente lo diseñé como para crear una lámpara así muy pequeña, una luminaria pequeña que pudiera tener en algún punto de la sala o del salón, de mi habitación, y que creara estas haces de luces tan potentes que con el movimiento de la luz iba a generar pues diferentes haces, diferentes atmósferas, y también como que te ayuda, te invita como a contemplar, a meditar. Y luego pues aquí una imagen desde la parte de arriba, pues cómo se ven los haces de luces que salen de las hendiduras. Y esto se debe porque internamente son espejos, y claro, pues la luz rebota, se refleja y pasa a un segundo plano, pasa a través de estas hendiduras. A mí la verdad es que cuando yo lo hice me enamoré, dije, wow, es súper interesante y impactante también. Y luego también que como que quería no solo que fuera un elemento, una luminaria y ya está. Entonces lo fui evolucionando, lo fui trabajando, hasta que llegué a pensar que bueno, y si lo ponemos en un espacio urbano, ¿qué podría pasar? Entonces aquí pues lo mandé pues para participar en un festival de iluminación en Estonia, y fue escogido, y bueno, estoy trabajando en eso. Y la idea es que este elemento durante el día también tenga una función, y que a través de la luz del sol pues se iba a reflejar el paisaje, se iba a reflejar la arquitectura o la naturaleza, dependiendo de dónde se ubicara. Porque esto que están viendo ahora es un prototipo, pero lo ideal es que sea unos 2 metros 20 aprox, para que sea como un tótem así grandote, donde tú estás caminando por la ciudad y te llama la atención, te invita a observar qué es dónde estás, porque muchas veces pasa, como les comentaba anteriormente,
que vamos por la ciudad y no nos percatamos de dónde estamos, de la ciudad, de lo hermoso que es la ciudad, de la arquitectura, y gracias a este material, pues podemos ir más allá, podemos volver a trasladarnos a ese espacio, o sea, o simplemente volver al entorno, volver a entender dónde estamos, a poner pies sobre la tierra y decir, oh, wow, ¿dónde estoy? Qué lindo este lugar. O simplemente contemplarlo, contemplar el paisaje, contemplar la iluminación que viene, perdón, el cielo, cómo está el cielo, si hay un atardecer que se proyecta, o sea, es todo esto. Y bueno, con esto quiero terminar con una frase que siempre digo, light is life. Para mí, la iluminación lo es todo, en todos los sentidos, y necesitamos que la tengamos presente siempre en nuestros proyectos. No solo escoger las luminarias que se ven muy bonitas estéticamente, sino entender cómo esta luz nos afecta en nuestro espacio. Los invito que ahora en adelante, para los futuros proyectos que tengan, piensen en la luz como una parte desde el inicio, desde la parte del concepto, porque tal vez no entendamos algunas veces cómo se maneja la luz, cómo podemos conseguir o qué queremos conseguir. Entonces, para eso están todos los referentes, y les invito también que vean las páginas web, porque hay muchas buenas páginas por ejemplo, de estas que hacen premios de iluminación, y claro, todas son para, la mayoría, el 98% son de arquitectura, y es muy interesante pues cómo ves estos edificios súper iluminados de una manera muy, muy, muy bonita, cómo resaltas el diseño, cómo resaltas el espacio. Y esto les puede servir a ustedes para entonces, por lo menos, entender qué quieren lograr en sus espacios. Y tal vez si no logren percibir o no logren entender más allá de cómo funciona la luminaria o la luz como tal, por lo menos ya van a tener una base de hacia dónde quieren ir con el diseño, con la materialidad que pongan, porque si les digo algo, podemos hacer arquitectura y diseño interiores hermosos, pero el momento de caer la noche, si estos diseños, estos espacios no están bien iluminados, se pierde todo el diseño, todo el esfuerzo, todo el concepto que habíamos pensado para poder como resaltar este espacio. Entonces, les invito a ver un poco más de la luz y tenerlo en cuenta siempre desde el inicio de un proyecto. Bueno, gracias. Excelente presentación, muchas gracias a la arquitecta Paola Medina por esta presentación. Y ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Recuerden que si tienen alguna pregunta, las pueden hacer aquí en la pestaña de preguntas y respuestas. Tenemos un par de preguntas que nos dicen así. La primera sería, al iniciar un proyecto, ¿por dónde podríamos iniciar un diseño de iluminación? Bueno, como les comentaba, es importante, sí, tener la luz presente desde el inicio del concept, para que ya sea que el concept es lo que te va a llevar a traducir la luz en el espacio. Dependiendo de qué tú quieres lograr en el espacio, ya sea que quieres un espacio muy, muy ameno, muy tranquilo, eso es lo que te va a decir, vale, yo necesito una luz cálida, una luz tenue, y dependiendo también qué quieres resaltar un mobiliario, un diseño, un elemento en particular, pero es importante que desde el concept quieras también pensar qué quieres resaltar del espacio, o qué quieres iluminar, o hacia dónde quiero transformar este espacio para la noche. Entonces, un poco de la temperatura del color, un poco de ver las tipologías de luminarias, porque también es muy importante las luminarias, hay un sinfín de luminarias, y claro que ya entramos a una parte más técnica, pero es como les digo, si no tienen los conocimientos técnicos, no pasa nada, porque como arquitectos es importante que nosotros como arquitectos sepamos qué queremos transmitir en el espacio. Nosotros lo diseñamos y decimos, vale, esto lo quiero así, 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 y quiero que en la noche te sientas así. Entonces, ya de esta manera, tú tal vez no tengas la parte técnica, pero tú contratarás a una persona técnica que tenga los conocimientos, los fundamentos y todo para ayudarte tú lograr esto como arquitecto.
Excelente. Tenemos otra pregunta que nos dice así. ¿Cómo le propondrías al cliente algún diseño de iluminación como los que mostraste anteriormente? Bueno, todo depende. Depende del cliente, depende del tipo de proyecto. Hay proyectos, pasa mucho, hay que serles honestos que los clientes no tienden a pagar por la iluminación, no les interesa, o sea, ellos piensan que vale, que lo metas en la parte de todo el equipamiento de mobiliarios y todo esto, pero no es así, o sea, la iluminación es un punto que tienes que tener en cuenta como un coste y que ellos tienen que tener eso presente, que si quieren una buena iluminación hay que pagar por ella, no necesariamente tiene que salir costosa, pero que necesitamos una parte técnica que es un coste aparte y que por lo cual, más allá de eso, pues puedes vendérselo como todas las sensaciones que vas a generar en este espacio, que es lo primordial. Excelente. Tenemos otra pregunta que nos dice así. ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para irte por la rama de la iluminación? Bueno, gracias por esa pregunta y es que se me paran los pelos de punta, pero la iluminación siempre estuvo presente en mi vida. Desde chiquita, pues, tengo recuerdos de mi padre, como siempre, cuando yo estaba en la sala, en la casa, en cualquier parte de la casa, siempre tenía una iluminación muy tenue. Entonces, a la hora de caer el atardecer, ya y se empezaba a oscurecer, mi padre venía y empezaba a encender algunas luces puntuales en algunos puntos, y yo decía, qué cool, me siento como relax aquí, y no me quería ir al cuarto, sino quería estar simplemente en ese sofá donde tenía esa luz puntual, y creaba estas sensaciones en la casa que yo digo, estoy a gusto aquí, y la verdad es que mm, no me, no me sentía, nunca me sentí incómoda porque hay una luz muy potente que me deslumbra la vista o qué sé yo. Y bueno, esto fue a lo largo, luego entonces también me gusta mucho la fotografía y ahí también entendí mucho la arquitectura, la luz, cómo la luz genera, la proyectamos en la arquitectura, la luz natural, a mí que es súper importante, pero que luego pues dije, fue en este proyecto que hice en Panamá, que trabajé muchísimo la luz natural y dije, pero ¿qué pasa a la noche? Y claro, el cliente este particular quería un lugar muy, no le gusta mucha luz, entonces él quería hacer como un poco de oscuridad y sentirse como que en medio de la nada. Quería como poder contemplar las estrellas cada noche, entonces solamente, me acuerdo ahora que se los digo, había un poste de luz, solo un poste de luz, era una calle sin salida y este poste de luz generaba tanta luz en la fachada del edificio que entraba por su ventana de su casa. Y él siempre me decía, Paola, es que le doy con una piedra porque no quiero esa luz. Entonces, claro, es impresionante también cómo hay clientes que saben también ya de esto. Entonces ya también con eso tú también puedes guiarles y decirle, bueno, podemos hacer esto y tal. Entonces, esto me llevó siempre a indagar más en la luz y bueno, ya estando aquí en Barcelona, pues que luego que hice el máster, que fue lo primordial por lo cual vine, y luego dije, pero es que me falta algo, ya tengo esto, pero me falta algo, y decidí hacer iluminación y para mí fue como que, wow, esto lo es todo, o sea, la arquitectura sin la luz no es nada, y bueno, fue un poco así. Excelente, exactamente. Tenemos un comentario y una pregunta que dice así. Excelente presentación. Me ha llamado mucho el tema de la iluminación y cómo esto afecta la percepción de un espacio. La pregunta es, a la hora de diseñar la iluminación del proyecto, ¿cuáles serían algunas limitaciones que se podrían presentar? Bueno, la que siempre tenemos es la de los costes, el precio que tiene el pagar por un buen diseñador de iluminación o una buena iluminación, pues saber, es un coste añadido al proyecto. Y por lo general los clientes no les interesa pagarlo y prefieren irse por lo básico. Entonces es importante también eso, como nosotros como los arquitectos, pues poder explicarles que vale, te voy a hacer un diseño súper lindo, súper guau, te va a encantar, pero
déjame que proyectemos esa luz de noche para que tú también la sientas y te sientas más a gusto en el espacio. Entonces, ahí pues, como ya les digo, ustedes se lo ven de esa manera y luego contratan a un diseñador de iluminación y ellos les va a ayudar de manera toda, con todos los cálculos y la manera técnica para poder proyectar eso que tú como arquitecto has querido desde un inicio. Excelente. Y tenemos una última pregunta que nos dice así: me gustó mucho la casa que hiciste en Panamá. Mi pregunta sería, ¿cómo resolviste con la topografía el diseño de iluminación de tal modo que las habitaciones pudieran tener más iluminación directa? Bueno, es algo que me costó bastante entender porque, claro, tenía un terreno totalmente abierto donde podía ponerlo donde me da la gana, pero realmente no podía ser así. Al final siempre tiene una razón de ser todo y bueno, la casa pues la orientamos de tal manera de que la luz del sol pues pudiera entrar a cierta hora directamente al espacio, a las habitaciones, pero no quería que entrara directo, por ejemplo, no quería que entrara directo a la cama, sino que iluminara el techo y de igual forma o hacia la cocina. Entonces ya con esto pues permites como la luz entre sin que te afecte tanto, sin que sea de una manera directa. No queremos una luz directa en nuestros espacios, o sea, por lo menos no hacia nosotros. Tal vez hacia el espacio donde queremos iluminar y resaltar, pero hay que tener cuidado que iluminamos. Excelente. Muchas gracias a la arquitecta Paola Medina por la conferencia titulada El poder de la iluminación. Que tengas un excelente día y te deseamos muchos éxitos en tu carrera. Muchas Gracias, gracias. igual a ustedes. Les informamos que en 5 minutos aproximadamente va a iniciar la otra conferencia, así que se nos esperan 5 minutitos más. Podremos iniciar con la próxima conferencia por el arquitecto Daniel Guzmán de KB Arquitectos.